buenos días a todos mis hermanos, muy especial para mis hermanos de la Máxima de Itagüí. Quiero saludarles, comentarles que últimamente no se han enviado videos por cuestión de que se están haciendo servicios virtuales. Quiero saludarlos a todos mis amados y que sepan que no están solos y nunca han estado solos. La presencia de Dios siempre ha estado con ustedes. Quiero saludar al pastor Rubén, guerrero esforzado y valiente. Quiero saludar a Darwin, a Pedro, a Juan Henao, a Fabián y a todos los líderes, mis amados hermanos. Que la fortaleza y la presencia de Dios permanezca con ustedes. Hay estudios doctrinales que es muy importante que tengamos claro, mis amados, porque ustedes no son cualquier persona, ustedes son real sacerdocio, ustedes son ministros del Altísimo. En ese lugar hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, y muchos de los que están escuchando dirán, pero yo cuándo llegaré a hacer eso. Déjame decirte, hermano, que Dios ya te escogió. Hay un tiempo, hay un lugar y hay un hombre que Dios escoge para algo. Tal vez tú seas el hombre y no es el tiempo, tal vez no estás en el lugar, pero déjame decirte algo. Desde antes de la fundación del mundo Dios te escogió para su servicio. Por lo cual hoy quiero que entremos en un estudio muy importante para los que aman a Dios y quieren servirle con rectitud. El tema del estudio se llama ¿Cómo ministrar? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo ministrar al pueblo? ¿Cómo ministrar a Dios? ¿Cómo ministrar? Pero tenemos que empezar en orden. ¿Qué significa la palabra ministrar? La palabra ministrar significa dar, suministrar a alguien algo que yo poseo, eso entrego, eso se llama ministrar. Por eso en el lenguaje cristiano van a escuchar, están ministrando a tal persona, o sea que un ministro, un sacerdote le está impartiendo algo de parte de Dios. Debemos de empezar por ahí, de entender qué significa ministrar, y hay muchas preguntas sobre esto, y hay algo que hay que ampliar. Primero, hay una pregunta que me hicieron y dice, nadie puede ministrar solo. Bíblicamente vamos a dejar que la palabra nos aclare estos puntos sin entrar en contiendas, en diferencias. Recuerden, mis amados hermanos, que la palabra hay que tomarla completa, de Génesis a Apocalipsis. Como estudiados ustedes que se están formando como líderes y futuros ministros de Dios, quiero que tengan algo claro. Dios quiere que ustedes todo lo que hagan lo hagan conforme a las Escrituras, porque el día que nos salgamos de un punto, de una coma de las Escrituras, nos podemos volver falsos maestros y falsos profetas, y yo creo que en ese lugar ninguno lo va a hacer, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, primero, ministrar significa ¿qué? Significa dar algo que yo tengo, amén. Y una de las preguntas que me hicieron con base a esto, ¿puedo ministrar yo solo? Pues la palabra de Dios nos da dos extremos. Un extremo nos da que sí se puede ministrar solo y otro nos da el ejemplo de que no se debe ministrar solo. Conclusión, ¿cómo debo ministrar yo? Siempre debo ministrar bajo los principios de la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, una pregunta que hay que entender es esta. ¿Listo? Entonces, primero, para entender qué es ministrar es dar algo que yo tengo. Y quiero que vamos a Hechos capítulo 3, versículos 6 y 8. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 8 dice: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Alguien no puede dar de lo que no tiene. Pedro, que tenía en ese momento, no tenía plata ni oro, pero tenía ¿qué? El poder de Dios. Entonces, una de las primeras respuestas que le doy, ¿puedo ministrar solo? Bíblicamente nadie ministra solo. ¿Cómo así, pastor, que nadie ministra solo? No, nadie ministra solo, porque en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Conclusión, nadie ministra solo.
Todos ministramos con el Espíritu Santo, porque el poder es de Él. Amén. Entonces tenemos que partir de ahí. Nadie ministra solo. Cuando tú vas, hay una promesa que Dios te hizo y Jesucristo dijo: y nunca los abandonaré, siempre estaré con vosotros. Ahora se los dijo a los discípulos cuando partió. ¿Cómo está Jesús con nosotros? Con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser muy prácticos, muy tranquilos para esto. Amén. Segunda pregunta: ¿quién posee la ministración? O sea, ¿quiénes son dignos de ministrar? ¿Quiénes son los que ministran? Porque con base a esto se le pueden levantar celos, se pueden levantar envidias, se pueden levantar contiendas. Y yo te digo algo, mi hermano, una de las principales cualidades de un ministro de Dios es que es humilde, es sencillo y es sujeto. Si alguien no es sujeto, no puede ser humilde y no puede ser sencillo, porque todos van en unidad. Porque si yo no soy sujeto a la cobertura primero de parte de Dios y después a los que Dios instituyó, porque hay un orden. Jesucristo dijo que Él era la cabeza y la iglesia es cuerpo de esa cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que primero manda a nuestro Señor Jesucristo, pero instituyó autoridades espirituales. ¿Quiénes son? Son los apóstoles, son los pastores, son los maestros, son los evangelistas, son todos aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo. Por eso la orden que Dios dice a los que van a ministrar es: sujetaos los unos a vosotros. Aquí viene la primera respuesta vamos a ir mirando los paralelos. Si se puede ministrar solo y cuándo no se puede ministrar solo. Yo digo que alguien en la iglesia no se puede dejar ministrar solo cuando no está bajo sujeción. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Porque si alguien no está sujeto, como dice la Escritura, sométase a toda autoridad que es dada de parte de Dios. Amén. Si alguien no se sujeta al pastor, dice: no, es que directamente el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto y esto y aquello. Déjame decirte que el Espíritu Santo no se contradice. Si Él instituyó, el Espíritu Santo, que es el que da los dones de pastor, de maestro, evangelista, Él no va a poner un maestro para que nadie lo escuche. Él no va a poner un pastor para que nadie le haga caso. El Espíritu Santo no se contradice. Así que mucho cuidado con aquellos varones que creen que ya son, mejor dicho, son los que escuchan la voz de Dios solamente. Y eso es peligroso, porque ahí hay vanidad, ahí hay rebeldía y ahí hay falta de sujeción. Recalco mucho cuidado con los medios de comunicación, mucho cuidado con el internet. Mis amados hermanos, mucho cuidado con todos los mensajes cristianos que escuchen. ¿Usted quién le dijo que todos los mensajes cristianos eran cristianos? Eso es falso, porque ya estamos advertidos por el Señor que van a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Va a haber mucha falsedad metida en toda parte. Por lo cual, en los medios de comunicación, en el internet, también hay falsos pastores y hay falsos maestros, para que quede esto claro. Porque sale un pastor o alguien que habla con mucha elocuencia y mueve mucho las emociones y es muy carismático y ya fascina. Y se cumple lo que tristemente dice la palabra, que aún los del mismo pueblo serán engañados. Así que pon mucha atención con esto. Pon un filtro, el filtro para todo lo que tú escuches y recibas en la palabra de Dios. Si yo te digo algo y te lo digo sin fundamento bíblico, te puedo engañar. Por lo cual yo te pido que analices todo y lo filtres, lo cueles todo con la palabra de Dios. Dejen de estar tragando. Y hablo con los que se están formando como ministros. Hablo con esos guerreros que están estudiando la Escritura, que se están formando como pastores, que tienen ese llamado en su corazón. Aprendan a colarlo todo bajo la palabra de Dios. No traguen todo lo que les enseñen, por amor a Dios. Porque hay muchas falsas enseñanzas que pululan en el pueblo de Dios y que va a traer condenación. Hay muchas falsas enseñanzas sobre el recasamiento, empezando que la palabra no existe. Hay falsas enseñanzas sobre cómo monopolizan a la gente con los recursos, con las primicias, diezmos y ofrendas. Ojo con eso. Sí existen, pero están reguladas por la dirección del Espíritu Santo. Hay mucha manipulación y mucha explotación, y la Biblia lo advierte que van a haber comerciantes de la fe, y los hay.
Hay gente que comercia con la fe del pueblo de Dios, por lo cual Dios te llama a ser ¿qué? Astuto como serpiente y sencillo como paloma. Tienes que tener un equilibrio, mi amado hermano, de ser astuto como serpiente para prevenir que te engañen y sencillo como paloma para recibir con humildad la palabra de Dios. Entonces, ¿quién posee la administración? Marcos capítulo 16, versículo 17 nos lo dice. Marcos capítulo 16, versículo 17 te dice lo siguiente. Pon mucha atención, mi amado hermano. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿quiénes son los que son dignos de ministrar? Dice aquí muy claro en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? ¿Que necesariamente es el pastor el que ministra? No, necesariamente es alguien con una autoridad eclesial el que ministra. No, son todos los hijos de Dios los que tienen la autoridad para ministrar, pero dentro de un orden, dentro de una sujeción pastoral. ¿Por qué razón? Porque hay peligros cuando alguien ministra solo. Ahora voy a dar otro punto de por qué alguien no debe ministrar solo y puntos de cuando alguien sí puede ministrar solo. Yo quiero que la cojan claro bajo la luz de la palabra. Hay momentos donde hay siervos que les dicen, venga hermano, usted es cristiano, sí, yo soy cristiano, venga que es que allí en mi casa hay una mujer endemoniada, está sacando la lengua, está moviéndose muy raro, está botando babasa, usted es cristiano, venga para que ore por ella. Y usted está solo y usted en vez de decir, bueno, voy a llamar a mi pastor para ver si me da la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es que el pastor te conoce como ovejita y el pastor sabe parte de tu vida espiritual y el pastor te dice, tú estás preparado, ve, o te va a decir, no estás preparado, no vayas. Entonces el hermanito no le avisó al pastor y se fue a ministrar a esa mujer poseída, y resulta que el hermanito es cristiano, pero es un hermano que es débil en la carne, es débil en los ojos, es débil tiene puertas que puede abrir muy fácil de lujuria, de lascivia, y resulta que el demonio está poseído por esos espíritus inmundos. Y empieza la poseída a matarle el ojo, a tirarle piquitos al pobre cristiano. Y el cristiano no está bien firme. Y en lugar, ¿qué le va a ministrar ahí? Antes el demonio lo sale ministrando a él. Empieza a seducirlo, a quitarse la ropa. Y hasta ahí llegó la ministración. Entonces son casos en los cuales hay que tener cuidado cuando se ministra y cuando uno se ministra solo. Es muy simple. Si yo como pastor puedo estar muy parado en la raya, pero si a mí me dicen vaya a ministrar a una mujer, yo no puedo ir solo porque yo soy un hombre. ¿Cuál es la derecha? De hecho, en la iglesia cuando se están ministrando, yo ministro a los varones, los toco físicamente, porque ungir es poner por encima de, ¿cierto? ¿Qué hago? Cojo a las hermanas para que ministren a las mismas mujeres. O si Dios me muestra, cojo la manito de una hermana y la pongo sobre donde está la enfermedad de la otra hermana. Pero hay que tener cuidado con esto, no ministrar solo, no ministrar solo. Hay casos específicos. Ahora, otro caso de cuando yo puedo ministrar solo. Mi hermano, hay casos donde no hay tiempo ni de llamar al pastor. Ejemplo, vas por la calle y hay un accidente y está un herido y tú eres el que está más cercano a ese herido y de pronto ese hombre se está muriendo. Ya que a que tú llames el pastor ya se murió, ¿qué lo vas a ministrar?
Ahí tú te acercas y le puedes orar de parte de Dios, lo puedes consolar, le puedes hacer la oración de fe, le puedes departir, le puedes ministrar, y si es posible Dios te va a utilizar, le puedes hasta transmitir sanidad. Entonces hay que tener claro esto. No nos podemos volver estructurados, no. Hay un guía que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir cuándo ministras solo y cuándo no, y obedece la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién posee la administración? Todos los hijos de Dios. Ahora pregunto, ¿a quién se debe ministrar primero? ¿Quién crees tú que se debe ministrar primero? Alguien que le guste estar orando por los demás. ¿Por quién debe de orar primero esta persona? Vámonos a la respuesta, está en 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿A quién me debo ministrar primero? Usted no vaya a ministrar a nadie si primero no se ministró usted. Aquí dice muy claro, en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, está diciendo Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Siempre debemos de ministrarnos a nosotros mismos. ¿Qué es ministrar? Declarar esa santidad, decirle: Señor, límpiame de todo pecado, dame toda autoridad para orar por otros, porque si yo estoy en pecado, ¿con qué autoridad voy a ministrar? Si yo estoy con ira, con rabia, con celos, con contiendas, ¿con qué autoridad voy a ministrar? Déjame decirte que primero, antes de ir a ministrar a otro, te tienes que ministrar tú. Ejemplo bíblico, Jesucristo. Cada que iba a hacer señales, milagros y prodigios, ¿quién era? ¿Qué hacía Jesucristo? Él era el primero que se levantaba orando y el último que se acostaba orando. Él primero iba a ministrar al Padre, al que el Padre lo ministrara. Él tenía un orden, y ese ejemplo lo debemos de seguir nosotros, mis amados hermanos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso la Escritura dice que cuando tú vayas a orar, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará al público. ¿A quiénes son los ministros que más Dios utiliza? Son los que más están en lo secreto del Señor y diciéndole al Señor. Muchos admiran a siervos porque mueven el poder de Dios. No, el poder es del Espíritu Santo. Simplemente que ese siervo se humilló, pagó el precio y obedeció a ese principio de ministrarse a sí mismo para poder ministrar a los demás. Entonces quiero que quede claro: ¿puedo ministrar yo solo? Sí, en ciertas circunstancias, y no en ciertas circunstancias. Ejemplo, hay un pastor y el pastor debe encargarse de las ovejas. El pastor va a haber ocasiones en que otros siervos no están parados, como se dice la palabra, parados en la brecha, no están firmes, están cayendo, están débiles o están en proceso de crecimiento. No vamos a juzgar al liderazgo, porque todos estamos en proceso de crecimiento. Pero hay ocasiones en las que el pastor, como conoce a su rebaño, no puede decirle a los hermanos: venga, acompáñenme a orar por un enfermo, porque no tienen fe, porque están mal, porque están en tibieza. Entonces, en lugar de apoyarle, le van a estorbar. ¿Qué hace el pastor? Le toca ir solo con la fe, con la administración que él tiene, con la presencia de Dios que él tiene, y no va solo, va con el Espíritu Santo. Y le toca trabajar de esa manera e ir a orar por el hermano. Entonces, si hay un pastor, dependiendo de las circunstancias, que está en un lugar y el resto del liderazgo se está formando, le toca al siervo, porque él es el pastor. Mis hermanos, los rebaños están compuestos de un rebaño y un pastor. No hay dos pastores, hay un pastor, y ese pastor debe de ministrar y responder por esas ovejitas. Amén. Y hablo en estos momentos por el siervo Rubén. Ese siervo no está solo, ese siervo tiene una cobertura de parte de Dios. Tiene otros pastores que lo están supervisando, que lo están apoyando, que están orando por él. Así que, mis amados hermanos, valoren a ese siervo.
respeten a ese siervo, porque lo que ustedes hacen con ese siervo lo están haciendo con el Espíritu Santo que está dentro de ese siervo. Y si ofenden a ese siervo o menosprecian a ese siervo, ¿a quién están menospreciando y a quién están ofendiendo? Al Espíritu Santo, porque Jesucristo lo dijo muy claro: y lo que hacen con vosotros lo hacen conmigo. Ay de aquel que toque a mis ungidos. Entonces, mis amados hermanos, yo les animo a que se formen como ministros de Dios, a que hagamos todo como Dios nos manda. Voy a seguir dando paralelos de cómo ministrar solos y cómo ministrar acompañados. Vamos a poner ejemplos de ministrar solos en Juan capítulo 4. Vamos a ir rápidamente. Juan capítulo 4, gloria a Dios. Santo es su nombre. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pongan atención que aquí viene la parte. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces yo quiero que pongan atención en este relato. Estaba Jesús solo en el pozo y los discípulos se habían ido a mercar. ¿Qué pasó en el momento? Que Jesús estaba hablando con una mujer solo. ¿Qué pasa cuando Jesús está ministrando a una mujer solo? Que no faltan los chismes, no faltan las murmuraciones, no tal vez de los discípulos, sino de todos los que están alrededor. Véalo, es que predicando la palabra, él está tirando los carros a esa mujer. No faltan los contradictores, no faltan los adversarios, no faltan los enemigos que van a atacar al ministro. Así que, mis amados hermanos, no se preocupen cuando ministren a otras ovejitas de parte de Dios, porque siempre van a haber detractores, siempre van a haber enemigos, siempre van a haber comentarios, siempre van a haber incrédulos. Eso es normal. Si eso lo hicieron con Jesús, si a Jesús le armaban chismes, si a Jesús lo vituperaban, ¿qué no van a hacer con nosotros? Entonces, mis amados hermanos, esto es un ejemplo de que Jesús ministró solo. Jesús le habló, la confrontó, estoy resumiendo, le habló de ciencia, le dijo: usted hizo esto, usted tuvo tantos maridos. Le habló con el poder del Espíritu Santo y la ministró, y fue evangelizada por medio de ese poder. ¿La ministró solo o no la ministró solo? Leo esta palabra para los que dicen y se van a un solo extremo: no, es que nadie puede ministrar solo. Eso es falso. Hay casos fortuitos que Jesús pone este ejemplo. Otro ejemplo, voy a ir resumiendo, mis amados hermanos, porque el tiempo avanza. Otro ejemplo fue cuando Jesús fue a sanar la hija de Jairo. ¿Qué fue lo primero cuando fue a sanarla? Sacó a todo el mundo para afuera. ¿Ministró qué? Solo, todo el mundo para afuera. ¿Por qué razón a veces es necesario que el ministro lo haga solo, con la persona que va a ministrar? Porque alrededor hay espíritus de distracción, hay espíritus de incredulidad. Por eso yo les recomiendo a mis hermanos, cuando vayan a ministrar a alguien, especialmente en el lugar donde están, busquen un lugar reservado, donde no haya interrupciones, donde no haya desconcentración. Muchas veces la ovejita que están ministrando le da vergüenza que lo ministren en público, porque le da pena de pronto llorar en público, le da pena de pronto gritar, de pronto tiene manifestaciones espirituales donde tiembla, donde el poder del Espíritu Santo está descendiendo, sanándolo, libertándolo, curándolo, y es necesario una reserva. Por eso les doy el ejemplo de la hija de Jairo. Jesús mandó a todo el mundo para afuera, manada de chismosos para afuera, que voy a orar. ¿Y qué pasó? La resucitó. Amén. Entonces, hay ejemplos bíblicos, hay muchos, sino que tengo que avanzar.
Y quiero que anoten, para los estudiosos, quiero que anoten los ejemplos de cómo ministrar solos. Les voy a dictar brevemente. Juan capítulo 4 desde el 6, Mateo 13:58, Marcos 6:5, Lucas 23:8, Marcos 5:22, Mateo 8 del 5 al 13 y al 15, Juan 5 del 5 al 9, Mateo 9 del 18 al 19. Hay muchos más donde Jesucristo le tocaba ministrar solo, donde hay apóstoles que les tocaba ministrar solos. O sea que bíblicamente cuando alguien te diga usted no puede ministrar solo, depende. Si usted es rebelde, si usted no se quiere sujetar a nadie, le aconsejo que no ministre solo. ¿Por qué? Porque estás movido con principios malos, con principios de orgullo, de prepotencia, de rebeldía, y no es bueno que ministres solo, porque tienes puertas abiertas. Les voy a poner un ejemplo de un hermano con el cual yo comencé el evangelio. Este varón, cuando comenzamos el evangelio, él tenía mucha unción de Dios. Este hombre tenía un poder impresionante de Dios, pero abrió una pequeña puerta. Yo recuerdo que cuando estábamos comenzando íbamos a orar, y yo iba a orar comenzando el evangelio con las 2 o 3 palabritas que me sabía, o los 2 versículos, porque no sabía más nada. Yo quería orar para participar, y el siervo, como sabía que yo tenía poquita oración, me menospreció y me dijo: no, usted no ore, voy a orar yo. Y él oró y empezó y empezó a lengua, asunción, poder, y en fin. Yo me sentí triste, pero ¿por qué no me dejó orar? Y él sí sabe orar, ¿por qué no me deja tan siquiera a mí aprender o entrenar? Resulta que me quedé inquieto, y en cierta ocasión el hombre se fue a ministrar en una liberación, y ministrando, él dijo que cuando estaba orando por una persona, sintió que le entró algo. Cuando él estaba hablando, él sintió que le entró algo por la boca. Tiempo después, el hombre cayó en fornicación, cayó en fornicación, ya iba a los prostíbulos, se fue a pique, el ministerio todo decayó, y me puse yo a rebobinar, pero un hombre tan poderoso, ¿por qué cayó? Después el Señor me mostró: ¿te acuerdas cuando te menospreció para que tú no oraras, que él sabía orar más? Tenía una puerta de orgullo abierta, y por ahí se le metió un espíritu y lo derribó. Hasta el día de hoy, gloria a Dios, el Señor apenas lo está levantando, y estoy hablando de 23 años. Tuvo más de 15 años bregándose a parar y no podía, bregándose a levantar y no podía. Así que, mis amados hermanos, Dios al altivo mira de lejos, mas al humilde de cerca. Amén. Ahora, ministrar acompañados es bíblico, es mejor. Porque es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo sostiene. Yo aconsejo que bíblicamente, mientras haya consiervos guerreros a los lados, únanse. Es mejor orar. Bíblicamente Dios dio la orden que vayan ¿de qué? Vayan de 2 en 2, los mandó de 2 en 2. Bíblicamente Dios prefiere que oremos acompañados. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Voy a dar los versículos para que los anoten. Ministrar acompañados: Marcos 16:17, Primera de Corintios 11:3, Lucas 10:1, Primera de Corintios 12:4-7, Juan 11:38, Mateo 14:13, Mateo 8 del 1 al 4, Mateo 8 del 28 al 32, Mateo 15:10, Lucas 10:7. Yo quiero que entendamos algo, mis amados hermanos. Dios le interesa más el ser que el hacer. Y quiero terminar con Lucas 17, cuando el Señor hace una exhortación a sus discípulos. Dice, Lucas capítulo 10, versículo 7. Gloria a Dios. Bueno, este no es el versículo, pero lo voy a decir bíblicamente. Cuando los discípulos fueron a hacer señales, milagros y prodigios, volvieron todos felices: Señor, Señor, y en tu nombre se nos sujetaron
los demonios y en tu nombre hicimos señales, milagros y prodigios. Jesucristo le respondió: no os maravilléis porque los demonios se os sujetan, ni por todo lo que has hecho, ni por todo el poder y la manifestación que habéis movido. Más bien estar pendientes que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que, mi amado hermano, para culminar este mensaje, es más importante para Dios el ser que el hacer. Amén. Es más importante para Dios lo que tú eres que lo que tú haces. De nada nos ganamos con ministrar y salvar al mundo entero si nosotros nos vamos a perder. Conclusión, mi amado hermano: primero ministrate a ti, recibe de parte del Señor para que puedas ministrar a otros. Y la respuesta para terminar es: ¿se puede ministrar solo? Sí y no, con base a los fundamentos bíblicos que te di. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios.